en una situación en Estados Unidos, hermanos, donde nuestra constitución está en una crisis grande. Y usted dirá, pero ¿qué importa? Es un artículo nomás escrito. Pues, hermanos, ese artículo es lo que dirige nuestra nación, lo que nos da los derechos a nosotros como ciudadanos, hermanos. Los que nos da el derecho a las iglesias, a las radios, a las televisiones, a la prensa, de poder publicar el evangelio, hermanos. Porque tenemos la enmienda que nos garantiza la libertad de expresión, donde el gobierno no puede pasar una ley contra la iglesia, contra el cristiano. Y entendamos por qué nuestros padres fundadores pusieron la primera enmienda. No podemos olvidar la historia, hermano. La historia nos enseña a nosotros. Aprendemos de la historia. Si no aprendemos de la historia y la corregimos, vamos a tener la tendencia, o no vamos a tener la tendencia. Lo que va a suceder es que vamos a repetir la historia otra vez. Usted va a los países que hoy son comunistas, que antes eran libres, y dése cuenta usted por qué llegaron de un país libre a un país comunista. Pregúntele a los de Venezuela. Pregúntele a los cubanos. Y a donde quiera que ha llegado el comunismo, hermano, estamos viendo en esta nación, por el Partido Republicano y por unos pocos republicanos corruptos, pero por todos los democráticos, están agendados con el socialismo, con el globalismo, hermanos, con rendir la soberanía de Estados Unidos al gobierno, rendir nuestros derechos al gobierno, usando cualquier medio o ley para hacerlo. Y tengo mucha información que le voy a dar hoy en día, ok, hermanos, y Dios quiera, hermanos, que el pueblo hispano abra su mente, abra sus ojos, porque increíble que yo, hermano, haciendo algo para el bien de ustedes, tengo tantos enemigos por este programa. Me han llamado racista, que discrimino, que olvidé mis raíces, de todo me han dicho, hermano. Me han volteado la cara en público. Pero déjenme una cosa. Mis convicciones en Cristo, mis convicciones en Dios son firmes. Y siempre voy a predicar sana doctrina, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Yo ya estoy cansado, hermano. Yo me crié en el Evangelio, yo no empecé en el Evangelio ayer. Yo me crié en el Evangelio de 8 años. Tengo 57 años, voy para 58. Prácticamente voy a cumplir 50 años en el Evangelio, hermano. Y créamelo, yo he visto de todo. He visto iglesias levantarse de la nada, bajo el poder de Dios, como las he visto destruirse y quedar en la nada, por el engaño y la falsa doctrina, por haberse apartado de la sana doctrina. Yo no busco una iglesia de miles, llenar una iglesia a tener miles. Si así el Señor lo quiere, así va a ser. Mi preocupación, hermano, es asegurarme que yo esté predicando sana doctrina. Y lo mismo tengo de convicción en cuanto a la política. A mí no me importan las emociones de la gente, la crítica de la gente, que me volteen la cara, que digan que soy un racista, que me olvidé de mis raíces. No me importa que me diga la gente, hermano. Yo no soy de México, hermano, que entienda eso. Yo no nací en México, no porque sea orgulloso y me crea mucho, muy americano. Es que yo no nací en México. Yo no voto en México. Yo no participo en nada en México, en el gobierno, en nada, hermano. ¿Por qué? Porque yo no nací en México, no soy mexicano. Y qué difícil es persuadir a la gente que americano y mexicano y cubano no es un color de piel, no es el color de su piel, no es la forma que tiene su pelo, no son si tiene ojos verdes, cafés, café bajitos o verdes o azules. Nada que ver con eso, hermanos. Tenemos que superar el emocionalismo, esa niñez, inmadurez, de ver las cosas con puro sentimentalismo, hermano. Es tiempo de ver las cosas de una perspectiva en cuanto a principios. O vamos a tener principios de Dios o no los vamos a tener. Y esta nación fue fundada, hermanos, en principios bíblicos, en principios de Dios. Cuando nuestros padres fundadores venían huyendo de la persecución de Inglaterra, de la Iglesia Católica en Inglaterra. Nuestros padres fundadores eran anglos, claro que sí,
pero eran lavados en la sangre de Cristo, eran creyentes, eran mis hermanos en Cristo. Por eso yo me identifico con ellos, no por el color de su piel, ni cómo se miran sus ojos, o qué clase de pelo tiene. Me identifico con ellos porque fueron seguidores del Cristo de Israel, del Dios de Israel, al cual yo sirvo. Y por eso me identifico con ellos. Nada que ver con el color de mi piel, el color de la piel de ellos. Necesitamos madurar eso, hermano. Superar esa tontería de querer basarse usted en racismo. ¿En qué raza es? ¿Por qué le digo, hermano? Porque hay esa ignorancia en la gente, hermano. Sigue habiendo esta ignorancia en mucha gente. Esta semana pasada, hermanos, estaba platicando con un muchacho que es nacido aquí, sus papás son nacidos aquí. Él habla español. Y él decía, yo soy mexicano, no me importa dónde nací. Le dije, pues estás viviendo una mentira. Estás viviendo una mentira tú, porque tú naciste en México. No, tu papá y tu mamá nacieron en México, no. Pero mis antepasados sí. Entonces, ¿por qué tú te llamas mexicano? Pues le dije, si tú no naciste en México. Estás viviendo una vida que no es una realidad. Y ya le dije, es que ser mexicano no es ser un color de piel, un cierto pelo. Ser americano tampoco es ser un rubio, un blanco, pelo rubio, ojos azules. Eso no es ser americano. Los rusos, los polacos, los españoles son blancos. Muchos judíos son blancos. Olvídese, hermanos, y supere, por favor, el color de su piel. Nada que ver, porque Dios crió al hombre a su imagen. Y le decía a este muchacho, por más que tú te llames mexicano, tú no eres mexicano, estás viviendo una mentira. Que tú ames a México, respetes ciertas culturas de México, es otra cosa. Le dije, pero que tú te llames mexicano, tú votas allá, no votas allá, ¿verdad? ¿Por qué vives aquí? Si eres patriota de México, ¿por qué te viniste de México? Los verdaderos patriotas no abandonan su país, entienda eso, hermano. Yo sé que no les gusta que le diga esto, pero es la realidad. Un verdadero patriota no abandona su país o no corre su país para irse para otro. Así es de que no me venga con ese cuentito. Pero lo que quiero establecer con esto, que estamos en Estados Unidos, América del Norte, y somos americanos. Y nos tiene que preocupar a nosotros y tenemos que defender nuestra Constitución, hermano. La Constitución de nuestro país. Si usted es ciudadano mexicano y si usted se va a ir a jubilar en México y vivir en México toda su vida, preocúpese por la Constitución mexicana, que se guarde y que se preserve. Que por lo que veo ahorita no lo es. Porque a México no lo controla ni el presidente ni el ejército. A México lo controla la corrupción y la política. Y los carteles. ¿O me va a decir usted a mí que AMLO tiene control de México? No, señor. Es el títere del pueblo, AMLO. Es un títere como Joe Biden es títere del Partido Democrático. Porque me imagino que México tiene una constitución, hermanos. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, un presidente bueno en México va a seguir la Constitución de México. Y yo no creo que la Constitución de México diga que los carteles son los que gobiernen. Yo no miro eso. No tiene lógica. Como de igual manera, nuestra Constitución no nos dicta que el FBI controla el gobierno, controla la nación o pasa leyes. Y es precisamente lo que están haciendo. Tenemos el FBI, hermanos, más corrupto de la historia, junto con Joe Biden, junto con la CIA, junto con el Departamento de Justicia, bajo Merrick Garland, y el FBI bajo Christopher Wray. Y tenemos a Joe Biden, hermano. Se ha descubierto, hermano, tanta corrupción en estas pasadas 2 semanas, desde que se sacó a público el reportaje de Durham, The Durham Report. Pero Durham fue puesto por Obama, acuérdese. Durham fue puesto por Obama. Fue asignado por Obama. Entonces, obviamente que él va a ser
lo que le conviene a su partido. Aunque en parte fue honesto. Pero por otra parte, no recomendó cargos para todos los crímenes que han cometido Joe Biden, su hijo, su familia y 10 miembros de la familia de Biden han recibido dinero de China, de Rusia, de otros países del extranjero por hacer pólizas a favor de ellos. No puede haber corrupción más grande que esta, hermanos. ¿Y por qué no recomendó a Durham que pusieran cargos? Aunque recomienden, no le van a hacer caso, porque ya él llevó a 2 democráticos, políticos, a corte en New York, hermano. ¿Cuándo va a haber justicia en New York, en California, en Michigan? ¿Cuándo va a haber justicia con jueces liberales, con jueces, procuradores liberales? ¿Cuándo, hermano? ¿Por qué le digo? Porque esta nación, hermano, está en un crisis constitucional, como le puse el subtítulo ahí. Un crisis constitucional porque no se está tomando en cuenta la Constitución. Ahora que ganamos la Casa de Representantes, los conservadores, y tenemos a un líder, Speaker of the House, conservador, el FBI no quiere cooperar con ellos en darle documentos que prueban la corrupción de Biden, de Joe Biden, de su hijo, de su familia, de Hillary Clinton y de muchos otros más en el gobierno. Y la Constitución establece, hermanos, que el Congreso tiene todo el derecho y autoridad de investigar al FBI, al Departamento de Justicia, en el sistema de poderes y balances. Power and Balance. Un sistema que está en la Constitución, mano, que es la ley de la tierra, para que un grupo del gobierno no tenga más poder que el otro. Por eso tenemos el Senado y la Casa de Representantes. Por eso tenemos un sistema de democracia que nosotros elegimos a quienes nos van a representar en el gobierno de acuerdo a la Constitución, hermano. Tiene que entender eso, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos de América del Norte. De acuerdo a este artículo. Porque lo primero que hace el FBI, el director del FBI y los agentes del FBI, es levantar su mano derecha y jurar defender la Constitución. Y no lo están haciendo. Es lo primero que hacen los jueces federales, la Corte Suprema, el presidente, los congresistas, los representantes. Ellos hacen un juramento de defender la Constitución de Estados Unidos de América del Norte y no lo están haciendo el Partido Democrático, hermanos. Y los pocos corruptos republicanos como Mitch McConnell, Mitt Romney, Liz Cheney, Kinzinger, Murkowski, Collins, no lo están haciendo, hermano. Están pasando leyes en contra de la voluntad suya y mía, que es lo que esta Constitución defiende y protege, de que el gobierno no usurpe autoridad sobre nosotros, quienes los elegimos para que nos representen cuando suben a sus posiciones. Por eso hacen alianza a la Constitución, hacen alianza a proteger al pueblo, no irse en contra del pueblo. Y hoy día el FBI de Estados Unidos es el más corrupto que se ha mirado, hermano, en la historia de esta nación. El reportaje de Durham, el Durham Report que le llaman, un procurador especial que puso Obama, que debe ser independiente. Se mira, hermanos, que le tapó los crímenes a Hillary Clinton. Porque el Durham Report, el reportaje de Durham, dice claramente que los Clintons eran culpables de 4 felonías. ¿Me escuchó bien? Los Clintons están culpables de 4 felonías, dice el reportaje de Durham. ¿Por qué no puso cargos el FBI? Porque estaban bajo Obama.
Y ahora que están bajo Biden, ¿cómo le van a poner cargos unos corruptos a otros corruptos? Estamos llegando, hermano, a la misma condición nosotros en esta nación que cualquier país tercermundista donde no hay ninguna constitución, donde nadie respeta ya los derechos de la gente. A eso estamos llegando. ¿Ustedes se dieron cuenta? O quizás no, porque si miran Univisión y Telemundo no se dieron cuenta de los 3 soplones que fueron a testificar ante el Congreso, de la corrupción que ellos estaban viendo en el FBI, que no estaban siguiendo la Constitución, no estaban siguiendo el protocolo normal para investigar. Le taparon el crimen a Biden, porque Biden, hermano, creo que era Monrovia, donde Biden le pagaron dinero para que pasara una póliza de acuerdo a ellos, para que les favoreciera a ellos. Mongolia, algo, uno de esos países. El punto es que eso es un crimen, hermano. Cuando era vicepresidente, ¿y no han hecho nada, hermanos? El reportaje de Durham descubrió que el FBI sabía desde un principio que la acusación falsa en contra de Donald Trump, que coluyó con los rusos, era falso. Lo sabían desde un principio, hermano. Pero todavía se dieron ellos el lujo de poner a Robert Mueller a investigar a Trump por otros 2 años y medio y gastar más de 40 millones de su dinero y mi dinero por una investigación que ellos sabían que era falsa. Pero porque ellos sabían, el FBI sabía que esto iba a causar que Donald Trump perdiera. Porque iba a haber, porque ellos sabían que esto causaría que gente se desanimara para votar por Donald Trump. Pero simultáneamente, hermanos, también el FBI le tapó a Hunter Biden, a Joe Biden, su corrupción, que ellos ya sabían. ¿Por qué salió el reportaje de Durham 4 años después de que empezó, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué duró Durham 4 años? Porque es progresista también él. Es globalista también él. Un montón de corruptos y cobardes en el FBI, hermanos. Y estos 3 soplones han echado a luz, han sacado a luz todo lo que está pasando en el FBI. Que a uno de ellos estaba investigando casos de niños que violaban, que abusaban. Y le dijeron, te vamos a cambiar de trabajo. Ya no investigues eso. ¿Y qué trabajo cree usted que le dieron? El FBI. Estoy hablando del FBI aquí. ¿Qué trabajo cree que le dieron? ¿Qué tarea? Vete a las iglesias, vete a las escuelas y monitorea a estos terroristas domésticos. ¿A quién le está llamando el FBI? Terroristas domésticos bajo Merrick Garland. Porque es el mismo Merrick Garland en un memo que él escribió, que él le llamó terrorismo doméstico cuando un papá y una mamá van a una escuela, a una junta de escuela y le dicen que ellos no quieren que estén pervirtiendo a sus hijos. Ustedes no queremos que estén pervirtiendo a mi hijo que él puede ser mujer, ni a mi hija que ella puede ser hombre. No queremos que le estén metiendo esa basura a mis hijos, a nuestros hijos. Y el FBI, bajo Merrick Garland, los declaró terroristas domésticos. Y a uno de estos soplones, whistleblowers le llaman, ellos están protegidos bajo la ley, los whistleblowers. Pero los democráticos en ese comité, en esa junta que tuvieron esta semana, los democráticos querían descreditar la posición de whistleblower, que ellos no calificaban para whistleblower, que no son whistleblowers, y sí lo son. ¿Por qué? Porque están exponiendo la corrupción del FBI, que está trabajando junto con Joe Biden, junto con Hillary Clinton, junto con Barack Hussein Obama, porque también Barack Hussein Obama tiene cartas en el asunto, hermano, en todo lo que pasó de Rusia. Todo esto. Estamos viendo el FBI tomando la posición de decirle a la gente americana, a nosotros, quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente, hermano. Eso está mal. Por eso necesitamos que entre Donald Trump otra vez y limpie esa basura corrupta que hay allá en el FBI, hermano, y en el Departamento de Justicia, cubriéndole todos los crímenes a los democráticos
pero exponiendo cualquier cosita que un republicano hace, cualquier cosita, como a Roger Stone, a Kash Patel, a Dinesh D'Souza. Esto se tiene que parar, hermano, y la única manera que se va a parar esto es que elijamos gente que sea derecha, hecha y derecha. ¿Por qué cree usted que a Donald Trump se le voltearon el FBI, Departamento de Justicia, la prensa, los medios de comunicación y algunos republicanos? Porque llegó a Washington un hombre que no era político ni corrupto. Donald Trump será tonto para hablar. Y está, pues él tenía las beauty pageants y anduvo cerca de muchas mujeres bonitas. Esa era la vida de él. Pero ¿qué me puede decir usted de los millones que pagó Washington entre el año 2012 al 2016? De los millones que pagaron Washington, sí, el Capitolio, el gobierno, pagó millones de dólares para que despidieran las acusaciones que muchas mujeres tenían contra políticos en los dos partidos. En los dos partidos. ¿Por qué escondieron la corrupción de Epstein, en la isla de Epstein, hermano? Donde 27 veces fue Bill Clinton ahí. Que fuera ahí de una vez a ver la isla, a ver qué está pasando ahí, es una cosa, pero 27 veces. ¿Y por qué mataron a Epstein en la cárcel? Porque tenían miedo que saliera a luz la corrupción que había en todos los políticos ahí en Washington. No en todos, en muchos de ellos. Corrupción como nunca jamás se ha visto en esta nación. Ahora, voy a volverme para atrás al peligro de que el FBI esté tomando la posición que está tomando. De ellos perseguir a cualquier persona que no vaya de acuerdo con la agenda de los democráticos. ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién le dijo al FBI que ellos podían ser partidistas? Que ellos podían aliarse con un partido. Eso lo prohíbe la Constitución, hermano. No puede el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni el IRS a perseguir a alguien porque es republicano conservador. Dije republicano conservador porque hay republicanos corruptos también. Pocos, pero los hay. Pero no se le puede dar el poder al FBI de meterse a gobernar y a favorecer más bien a un solo partido, el Partido Democrático, que es lo que está haciendo ahorita. Todos los crímenes de Hillary Clinton nunca la investigaron porque ella recibió dinero de los árabes, de los rusos, cuando le vendió 20% del uranio purificado de Estados Unidos con capacidad ya para hacer armas nucleares a Rusia. Nunca investigaron por qué China le dio 57 millones a la institución de Biden. UPenn. Nunca investigaron. No han investigado la corrupción de Joe Biden. No han investigado, por si usted ya se lo olvidó, cuando Biden le dijo al expresidente de Ucrania, porque estaba investigando la compañía que le estaba pagando como $80,000 mensuales a Hunter Biden por algo que él no merece, no hizo, no tiene compañía, nada que ver él con la energía. Y me refiero a la compañía de gas de Burisma, en Ucrania. Lo quiero llevar para que usted mire, hermano, el nivel de corrupción y los crímenes que han cometido los Bidens, y a ellos no los han investigado para nada el FBI. Pero a cualquier republicano, a cualquier papá que va y protesta en una escuela pública, lo quieren meter a la cárcel, perseguirlo. Ahí no fue y persiguieron a aquel hombre que estaba en una clínica protestando en una clínica de aborto. Ahí no fue y lo persiguieron hasta su casa, le sacaron armas, el FBI, hermano. ¿Por qué le estamos permitiendo al FBI ese poder? De ir a sacarle a un hombre enfrente de su esposa y sus hijos armas automáticas y llegarle 15, 20 agentes a un solo hombre que solo fue y protestó en una clínica de aborto. Pero todos los ataques en las clínicas pro vida, todos los que han quemado, los que le han tirado bombas, que han querido quemarlos, les han hecho vandalismo. Ni un solo caso quiere investigar el FBI de esos centros
pro vida. Pero cualquier cosita que le hacen a un centro de aborto, luego investigan. ¿Por qué está el FBI, hermano, haciéndose al lado del Partido Democrático? Eso es corrupción, hermano, eso está mal. ¿Y por qué están persiguiendo a las iglesias? Para allá voy. Porque este programa se trata de alertarle a usted lo que está pasando, hermano. Que esta persecución innecesaria del FBI en contra de los cristianos está mal. Y tenemos que pararla. Y el único que la va a parar es una persona como Donald Trump, que no tiene miedo, hermano, ir a pelear contra el gobierno corrupto. Por eso lo odian. Por eso tienen 7 años queriendo destruir a Donald Trump a como dé lugar. Yo sé que ustedes les han enseñado a odiar a Donald Trump. Sí, Univisión, Telemundo, Jorge Ramos, Ilia Calderón, toda esa bola de mentirosos, Luis Carlos Mendoza, un montón de mentirosos hijos del diablo. Están mintiéndole a la gente para engañar a la gente. Y tienen a mucha gente mexicana engañada. ¿Sabe por qué? Porque yo platico con muchos mexicanos. Yo platico con muchos hispanos y todos tienen el cerebro lavado por Univisión y Telemundo. Y eso se tiene que parar, hermano. Esta nación está en crisis. Y la persecución innecesaria viene contra la iglesia por el FBI. Cuando empiezan a perseguir pastores. Yo no estoy de acuerdo con Rodney Howard Brown, es un falso profeta, hermano. Rodney Howard Brown es el que anduvo promoviendo todo esto de la risa loca, el vino nuevo, que por cierto muchas iglesias nombraron su congregación Vino Nuevo por Rodney Howard Brown, que es un falso profeta. Pero yo no estoy de acuerdo, aunque él sea falso profeta, yo no estoy de acuerdo que le violen su derecho constitucional de predicar lo que él quiera. Porque es un derecho que él tiene, aunque es falso. Rodney Howard Brown. Es un falso profeta ese hombre. Pero yo defiendo el derecho de él de predicar libremente lo que él crea que es correcto. Aunque el día del juicio se las verá con Dios. Pero yo no quiero que él pierda su derecho constitucional de predicar, hermanos. Porque si lo pierde él, lo perdemos todos. ¿Me entiende? Ya de una vez que quebrantan la primera enmienda, hermanos, y la quiebran, téngalo por seguro que siguen otras. Y ese es el Partido Democrático. Dios bendiga a nuestra hermana Manuela García. Bendiciones, Pastor Jesse Pando y pueblo de Dios. Ahí les envía también una bendición, hermana Manuela García, a todo el pueblo de Dios. Hermanos, estamos en peligro. ¿Por qué le digo persecución innecesaria? Porque muchos cristianos confunden una persecución política por una persecución por Cristo. No es lo mismo. Una persecución por la causa de Cristo es cuando lo persiguen a usted exclusivamente por predicar a Cristo y el Evangelio. El FBI lo que está haciendo, está atacando todos los que están en contra de los democráticos y los están persiguiendo. Por eso durante la enfermedad que termina con el 6, termina con el 19. No la quiero pronunciar porque me censuran. Son palabras claves para los del Facebook para estar nomás censurando a uno. Pero ustedes saben cuál enfermedad hubo que empieza con la C, termina con el 19. Ustedes saben a qué enfermedad me refiero. ¿Por qué cerraron iglesias? ¿Quién le dio la autoridad al gobierno de cerrar iglesias? O es que decía Luis Carlos Mendoza. Yo lo escuché a Luis Carlos Mendoza cuando todavía estaba en la ley. Yo lo escuché en las noticias de él atacar a Trump y a los republicanos, que éramos gente cerrada de mente, que nosotros no entendíamos qué era para el bien de la gente. Qué hombre tan más ignorante Luis Carlos Mendoza, hermano. Él podrá hablar en la radio muy bonito y tendrá voz para hablar en la tele. Pero en cuanto a sustancia, el hombre está errado totalmente. Errado totalmente. Como lo está Jorge Ramos, Ilia Calderón, Univisión y Telemundo, hermanos. Es que vemos el control. Ahora, ¿por qué quiere el FCC? Escúchame bien. Mire de dónde viene el ataque, hermano. El propósito es callar a los conservadores. Porque callando a los conservadores, políticamente hablando, conservadores, callándolos a ellos, ignorando la Constitución para callarlos a ellos, fácilmente, si no se hace nada a ese respecto, fácilmente pueden también cancelar la primera enmienda y la segunda enmienda. Fácilmente.
Si los dejamos que se escapen con eso, lo van a hacer con la primera y la segunda enmienda, hermanos. Y si logran cambiar, interrumpir o cancelar la primera enmienda, se acaba la libre expresión, se acaba la libertad para usted y para mí. Como ciudadanos, como iglesia, como pastores, como cristianos. Entienda usted por dónde viene el ataque, de dónde viene el ataque a nosotros. Entienda de dónde viene. Por eso no puede nomás, hermano, estar ahí en la iglesia, usted cante y cante y cante y cante. Porque es todo lo que hacen los cristianos ahora en día, nomás cantan. Ya no toleran sana doctrina. Usted va a las iglesias nuevas, modernas, que están creciendo rápido, y note una cosa, no predican contra el pecado, predican puras promesas, pura bendición. Eres un campeón, eres para acá, eres para allá, eres el otro, todo tú. Pero necesitamos salir de las cuatro paredes y entender que si no levantamos el estandarte a defender el derecho de los cristianos de libre expresión, tarde que temprano nos van a callar a todos, hermanos. El FBI lo está haciendo, el IRS también. Porque el IRS ataca a las organizaciones conservadoras. ¿Se acuerda de Lois Lerner? Oh, no me acuerdo, hermano. ¿Cómo me voy a acordar? Hace 3 años que usted lo dijo. Por eso de vez en cuando se lo repito. Lois Lerner, hermano, era la mujer que estaba encargada del IRS durante Obama, que empezó a perseguir a las organizaciones que aplicaban para 501c3, iglesias, organizaciones no lucrativas. Investigó más de 350 casos de los que eran conservadores, pero de los que eran democráticos nomás 7, con 7 nomás, pero 350 conservadores. ¿Por qué, hermanos? Persecución a ese nivel. Viene primero la persecución política contra los conservadores en el nombre de la equidad, de la igualdad, de no discriminar a nadie. Pero el gobierno, hermano, no tiene autoridad de decirme a mí como pastor que yo tengo que aceptar que se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. El gobierno no tiene ninguna autoridad de decirle a un papá y a una mamá que ellos van a educar a sus hijos. Como dijo Joe Biden, ahí está en YouTube, búsquelo. Que tenemos que irnos de esa mentalidad de que los hijos son nuestros. Que son nuestros también, dijo. O sea, los hijos no son solamente de los papás, dijo Joe Biden. Son también nuestros, del gobierno, no creo yo. Pero esa es la mentalidad del socialismo. Esa es la mentalidad del comunismo. Elimina, persigue, mata, destruye a todo aquel que está en contra de tu agenda. Por eso hicieron el escandalazo que hicieron con la marcha del 6 de enero, diciendo que es una amenaza a nuestra democracia. La amenaza más grande a nuestra democracia, hermano, es que los demócratas estén chapuceando en las elecciones, metiendo votos que no son legales, permitiendo a gente que no califica para votar que voten, teniendo lo que se llama ballot harvesting. Ballot harvesting es que hay cajas para boletas de elecciones en todos los lugares donde hay democráticos. Hasta en una selva ahí pueden tener cajas electorales. Ahora, ¿quién verifica quién está votando? ¿Quién verifica que ese boleto es legítimo? ¿Quién verifica? Y la razón que están haciendo ballot harvesting los democráticos es para nunca perder una elección. ¿Por qué? Porque si van y votan el mismo día, escúcheme yo lo que lo estoy diciendo. Donald Trump llevaba por millones de votos a Biden la noche de las elecciones. Escúcheme bien. La noche de las elecciones, a las 10 de la noche ya había ganado Trump. Prácticamente. Pero días después, semanas después, hasta un mes después, salieron votos que había por acá, a votos que había por allá, votos en otra parte escondidos, votos por acá. Es un truco de los democráticos, hermano, para nunca perder una elección. ¿Por qué? Porque si se cuentan todos los votos la misma noche, como lo hacen todos los estados, menos los estados demócratas. Michigan, New York, California y muchos otros estados, hermano, liberales, Pennsylvania, Wisconsin.
El Partido Democrático está chapuceando las elecciones con el ballot harvesting. Porque existe una cosa que se llama algoritmos. Algorithms. En otras palabras, para ganar este condado necesitas tantos votos. Para que ganes este condado necesitas otros tantos votos. Para ganar aquel otro condado necesitas tantos votos. No van a saber eso si votan honestamente y el mismo día como lo hacen todos los estados conservadores. Entonces, ¿cuál es el propósito de ballot harvesting? Lo dijo el mismo Barack Hussein Obama. Él lo dijo. Sí, Barack Hussein Obama dijo, mail-in voting is the biggest opportunity for fraud. El voto por correo es una grande oportunidad para el fraude, o le abre una puerta grande al fraude. Lo dijo Barack Hussein Obama. ¿Por qué lo hicieron los democráticos en el 2020? Porque ellos encontraron la manera, hermanos, de chapucear las elecciones con el ballot harvesting, o cosecha de votos en español. Cosecha de votos. Si todos los votos se cuentan esa noche, obviamente que Trump ganó. Pero ¿por qué tuvimos que esperar en Arizona todo un mes después de las elecciones? En Pensilvania, Wisconsin, que son lo que se llaman los estados, Pensilvania, Wisconsin, son los estados de la batalla, el battleground states, que le llaman. Entonces, ¿qué dijeron los democráticos? Si vamos perdiendo, podemos de aquella caja en aquel condado sacar otros 10,000 votos. De allá de aquella otra caja podemos sacar los otros 12,000 votos que necesitamos. En Filadelfia, Pensilvania, necesitamos 100,000 votos. Bueno, sáquenlos de una parte. Y duran un mes para contar los votos, hermano, por favor. ¿Qué no puede ver usted el fraude que estamos viendo en las elecciones? Por eso las votaciones y las elecciones deben de ser la misma noche de las elecciones. Para que no haya tiempo para andar chapuceando, corrompiendo las elecciones. La persecución del FBI, hermanos. El hecho de que digo persecución del FBI, hermano, usted tiene que abrir sus ojos. El FBI no tiene autoridad, hermanos, de hacer eso. Ahora, aquí viene el colmo del fracaso. Si no investiga al FBI el Congreso, hermanos, no hay nadie más que lo pueda hacer. Nadie más. Hay un IG que lo hace. Un investigador dentro de ellos mismos. Un investigador dentro de ellos mismos, hermanos, investigando la corrupción de ellos mismos. Por favor. Ni un tonto se la cree esa, hermano. Ni un tontito le va a creer esa tontería. El FBI, teniendo un grupo de investigadores, investigando su misma corrupción. Por favor, hermano. Eso es una tontería. Y es precisamente lo que está haciendo el FBI ahora. Este día, esta investigación de Durham y esta investigación pasada, lo estamos viendo claramente, hermanos, que el FBI es el FBI más corrupto de toda la historia. Fíjese lo que le hicieron a estos 3 whistleblowers. Acuérdese que cuando tenían whistleblowers falsos, ¿se acuerda Adam Schiff, el de los ojos grandes? Aquel mentiroso de California. ¿Se acuerda de él? Que él tenía evidencia, y Hillary dijo que tenían evidencia, todo el FBI que tenían evidencia, que Trump había coludido con los rusos, y después de 7 años no han encontrado ninguna prueba. El FBI trabajando de día y de noche. Robert Mueller, hermano, con 18 abogados liberales y con más de 40 millones que le pagaron, no pudo hallar nada de falta en Donald Trump en cuanto a colusión con Rusia. Ese es el FBI que hoy día está en el poder, hermano. Fíjese, cuando sacaron todos esos soplones o whistleblowers falsos contra Trump, los protegían, no querían dar su nombre,
el FBI amenazó que si alguien soltaba el nombre de esos whistleblowers, lo iban a poner cargos criminales. El FBI, note lo que está haciendo el FBI. Véngame siguiendo con lo que le estoy diciendo el FBI. El FBI dando el orden que si alguien suelta un nombre de uno de los soplones cuando acusaron falsamente a Trump, hasta la cárcel iban a dar. Y ahora estos soplones que están echando en cara la corrupción del FBI, no los quieren ni reconocer como soplones. Y, escúcheme bien lo que le voy a decir, los corrieron del trabajo sin paga. No podían entrar a sus casas. No podían entrar a agarrar su ropa, ni ropa para sus niños, ni para sus esposas. No podían entrar a sus casas a agarrar nada de lo que pertenecía a ellos. Ni comida para sus hijos, ni para sus niños, ni nada. ¿Qué está haciendo el FBI ahí, hermanos? Está mandando un mensaje para cualquier otra persona que se atreva a echarlos en cara por la corrupción que están cometiendo ellos. Yo sé que se salen algunos ahí de Facebook y no les gusta. Nomás empieza a hablar algo bueno de Donald Trump y la gente se sale. Pues qué bueno que se salgan. Porque ¿sabe qué? Usted es una persona engañada, bien engañada. Y usted es una persona que no tiene inteligencia ni capacidad para escuchar la verdad. Y ese es el problema que está pasando en el mundo entero y aún en muchos cristianos hoy en día. Los cristianos se han hecho intolerantes a la verdad. Prefieren una iglesia que les mienta, mentirosa, que les jueguen con sus emociones, que una iglesia que les predica la verdad. Y como está la iglesia, está el mundo igual, en ese aspecto. Pero el pueblo hispano debe abrir su mente un poco más de lo que lo hace, hermano. Porque son mucha la gente mexicana que yo escucho que dicen lo mismo, y yo ya sé por dónde vienen. Vienen por los puntos políticos y falsos que le va a dar Univisión y Telemundo a usted. Que la amenaza a la democracia era Donald Trump. Que la amenaza a la democracia somos los que creemos en la Constitución nosotros. Lo que nos guarda libre, hermanos, y nos da el poder de decidir quién nos elija es la Constitución. Y cuando el FBI, corrupto, hermanos, se mete a suprimir la información de Hunter y de Biden, la corrupción de ellos, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de cualquiera que sea democrático, cuando ellos esconden todo y lo echan debajo de la alfombra para que no se mire y salga luz, lo protege CNN, ABC, CBS, toda Univisión, Telemundo, todo lo encubren para que gane el candidato de ellos, el candidato globalista, el candidato que va en contra de la gente. Por eso vemos la persecución a los conservadores, pero también a la misma vez vemos la persecución en contra de los papaces y mamaces que no quieren aceptar la corrupción de los democráticos, la perversión de la familia de los democráticos. Que ellos de una manera diabólicamente, inspiración del diablo, quieren sacar un tercer género que no existe. No existe un tercer género, nunca va a existir un tercer género. Nunca. Por más que modifiquen el cuerpo de una mujer y por más que modifiquen el cuerpo de un hombre, jamás los harán el sexo opuesto del que nacieron. Jamás. Pero esto llega, hermano, a la perversión de la familia. Y eso le están metiendo a los niños en las escuelas públicas, en los cartoons, en las caricaturas que sus hijos miran, en las redes sociales. Papaces, abuelos, escúchenme por favor. No deje que sus hijos miren la basura de Disney, ni la basura de PBS, ni la basura en YouTube y en TikTok. No pervierta a sus hijos de esa manera. Porque ya no hay, hermanos, ya no hay. En realidad, la confianza de dejar a un niño ver una caricatura de Disney ni de cualquier otra organización. Porque están trabajando juntos. Es una conspiración satánica de pervertir la familia. De meterle a esos niños a la temprana edad de 3, 4 y 5 años
de que ellos pueden identificarse por el sexo opuesto del que nacieron. Un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, no se le tiene que estar metiendo esa basura. A lo que ha llegado, hermano. Y los psicólogos trabajando juntamente con los perversos políticos, a decir que el 95% de la población está a favor del aborto. Que 70-80% de los niños creen en cambiarse el sexo después de que son informados correctamente, dicen ellos. Informados correctamente, hermanos. Acuérdese una cosa, hermano. Nuestra sociedad y la iglesia moderna optaron por aceptar que la psicología es algo médico. La psicología, querido hermano y hermana, no es algo médico. Pura mentira del diablo. La psicología es el estudio de la mente. Psiqui y logía. Psiqui, mente, logía, el estudio de la mente. Nada que ver con lo médico. La psicología son filosofías paganas, mundanas, perversas, presentadas a usted como algo médico. Y me da tristeza porque he visto por lo menos 2 hijos de padres cristianos. Algunos de ellos yo los conocí, los conozco, que agarraron su bachillerato o maestría en psicología, hermano. El primer principio de la psicología, por la cual yo como pastor, yo como cristiano debo rechazar, es uno de los primeros principios fundamentales de la psicología, hermanos. A usted no le está hablando un hombre ignorante, hermano. Yo no soy una persona ignorante en lo que yo le hablo. Cuando yo le hablo un tema en cualquier lugar que usted me mire hablar, sea la voz de Berea, la hora beriana, los mensajes del templo de Berea, principios conservadores, no importa en qué programa usted me escuche, yo hablo verdad. Y yo le tengo información que yo ya investigué. Cuando yo estudié los principios de la psicología, el primer principio que dije yo, con ese basta para que ningún cristiano acepte la psicología. ¿Qué cristiano psicólogo? Que viene Samuel Otero, un psicólogo cristiano. Samuel Otero, hermano, será un buen hombre y usted lo querrá mucho a Samuel Otero. Pero ese hombre tiene mucha psicología en sus mensajes. Y cuando usted mezcla la Biblia con psicología, usted ha creado lo que la Biblia llama una herejía. Y las herejías son del diablo, son del infierno, doctrinas de demonios. El primer principio que debe dar a entender a un cristiano de nunca aceptar la psicología como algo médico es que la psicología enseña que no hay absolutos morales. Bingo, diga bingo. Que no hay absolutos morales. Y si el fundamento está mal, va a estar mal todo el edificio. Si la fundación está mal, va a estar mal todo el edificio. Entonces, el principio fundamental de la psicología es que no hay absolutos morales. En otras palabras, Dios no existe. No hay Dios. Porque cuando usted no acepta que hay absolutos morales, usted no acepta que hay Dios, que Dios es real. Porque el que dijo, no fornicarás, no adulterarás, no te acostarás con varón como con mujer, porque es abominación a Dios. Es nuestro Creador. Él lo dijo. Y cuando entra la psicología y se mezcla con los cristianos, con la cristiandad, y la mezclan con la Biblia y sacan institutos grandes, que es que muy académicos, y le meten
en la mente a la sociedad y a la iglesia de que los absolutos morales no importan. Por eso es que han metido toda esta basura al público, en las escuelas públicas y en muchas iglesias. De que tenemos que respetar la decisión de otros. Y es lo que me decía este muchacho que estaba alegando conmigo, que él era mexicano. Le dije, tú no eres mexicano, tú naciste aquí. Tus papás son de aquí, tú naciste aquí, tú no eres mexicano. ¿Tú votas en México? ¿Tú estás registrado en México para votar? ¿Tú participas en la política en México? No, entonces tú no eres mexicano. Te puedes creer mexicano. Tampoco cree en Dios. No, él me dijo, yo creo en Dios. Le dije, no, tú no crees en Dios, le dije. No, yo creo en Dios. Tú no crees en Dios. Si tú crees que se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, tú no crees en Dios. Porque si tú creyeras en Dios, tú practicaras lo que Dios estableció. No nomás basta con decir creo en Dios, hermanos. Si vamos a decir que creemos en Dios, tenemos que vivir lo que Dios estableció. Practicar lo que Dios estableció. El simple hecho que tú me digas que tú no miras nada mal que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, me está enseñando a mí que tú de veras no crees en Dios. Tú dices creer en Dios, pero tú eres tu propio Dios. Tú te crees Dios, porque es lo que ha hecho la psicología, hermano. Y por eso este movimiento de la palabra de fe, que se han levantado muchas iglesias de The Word of Faith, que se llama la palabra de fe. Entienda usted de dónde vienen esos movimientos. Todos los movimientos de la palabra de fe fueron fundados por Franz Anton Mesmer, Emerson, E.W. Kenyon, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Copeland. Y de ahí se han levantado miles de congregaciones con esta mezcla de psicología con la Biblia, predicando una herejía que se llama la palabra de fe. Hermano, abren un edificio y de pronto se les llena. Ponen un programa en la tele y al año, 2 años ya tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque le están predicando a la gente un mensaje falso de que no existen tal cosa que absolutos morales. Esa es la religión global del mundo. Para que usted entienda, hermanos, cuando tenemos un gobierno corrupto promoviendo todas estas inmoralidades, es un gobierno sin Dios. Es un gobierno que está ignorando a Dios, las morales que Dios estableció. La única manera que podemos cambiar eso, hermano, es que usted abra su mente y entienda que esta persecución política a los conservadores ahí está empezando. Pero lo vimos ahora con la enfermedad que empieza con el 6 y termina con el 19, que estaban cerrando iglesias, metieron a Rodney Howard Brown a la cárcel, aunque es un falso profeta, pero lo metieron a la cárcel porque abrió la iglesia en contra del gobierno. El gobierno, hermanos, no tiene ninguna autoridad de gobernar iglesias. La Constitución lo prohíbe. La primera enmienda prohíbe que el gobierno establezca creencias o religiones, o que prohíba tales creencias. Por eso dice la primera enmienda, hermanos: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free practice thereof. El Congreso no hará ninguna ley en respecto al establecimiento de una religión, ni de prohibir la práctica gratuita de la tal. ¿Qué entiende usted por esto? ¿Qué entiende usted por esta primera enmienda? Que Joe Biden, que Barack Hussein Obama, ningún juez federal, ninguna corte federal, ninguna corte suprema puede establecer religión ni prohibir la práctica gratuita de la tal. ¿Por qué cerró el gobierno iglesias durante esta enfermedad? ¿Por qué metieron a Rodney Howard Brown en la cárcel? La iglesia de MacArthur allá en California. ¿Por qué los multaron? Aunque ganaron cuando pelaron el caso, hermano.
Pero si seguimos metiendo políticos contra Dios, políticos contra la iglesia, políticos contra las morales bíblicas a gobernarnos, no espere nada diferente, espere algo peor. El día que se juntó, cuando pasó Roe v. Wade, ¿se acuerda que era Roe v. Wade? Era ilegal Roe v. Wade. Roe v. Wade, hermano, es la ley del aborto que pasó en el año 1973, que cuando la Corte Suprema, la mayoría eran liberales, jueces democráticos, le dieron el lado a la gente, en lugar de dejar que la Constitución dijera qué se iba a hacer, actuaron políticamente para quedar bien con el Partido Democrático y pasaron la ley del aborto, lo cual esta nación delante de Dios no es inocente. Yo amo mi nación, yo defiendo mis derechos, amo la fundación de esta nación. Lo que no amo y no respeto es los gobiernos corruptos que han pervertido esta nación, que han pervertido la Constitución para hacer lo que ellos les da la gana. Cuando pasaron la ley del aborto, que era Henry Wade contra Norma McCauley allá en Fort Worth, esta mujer nunca cometió un aborto, pero fue la que el diablo usó para pasar esa ley. Y fuera de la Constitución, actuando en contra de la Constitución, y en lugar de apoyar la Constitución, la Corte Suprema en 1973, optaron por pasar la ley del aborto. Por lo cual esta nación, delante de Dios, tendrá que dar cuenta. Esos jueces que pasaron la ley del aborto tendrán que dar cuenta a Dios. Unos ya están en el infierno. Pero el día del juicio del trono blanco vendrá para ellos y serán lanzados al lago de fuego por haber optado por ir en contra de Dios, que Dios estableció la vida en el vientre. Dios reconoce la vida como Él la diseñó en el vientre. Por eso le dijo al profeta Jeremías en 1:5, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí para profeta a las naciones. A la nación. Y esos jueces se quisieron poner en lugar de Dios y pasaron la ley del aborto. Y esta nación, delante de Dios, es culpable de aproximadamente 62 millones de asesinatos de niños. Cada doctor, cada enfermera, cada político que ha pasado estas leyes de matar niños van a ser juzgados. Pero cálmese. Póngase alerta o escuche lo que le voy a decir. Pero cada persona que vota por políticos que creen en matar niños son igual de culpables. Todos aquellos que votan por el Partido Democrático que está a favor del aborto, en contra de Dios, en contra de las morales que Dios estableció, es culpable del mismo pecado. Mi mamá decía un dicho cuando yo estaba pequeño, hermano. Mi mamá era de Acuña, Coahuila, ¿ok? Mi mamá era mexicana. Mi mamá siempre decía, lo mismo peca el que mata a la vaca que el que le jala la pata. Así decía mi mamá. Lo mismo peca el que mata a la vaca que el que le jala la pata. Lo mismo peca los jueces que aprobaron el aborto y que se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, que aquellos que votan por ellos. ¿Y usted cree que votar no es importante? Votar es importante. Si a usted le importa su libertad y que el FBI y el gobierno no siga persiguiendo a la iglesia sin tener permiso o autoridad bajo la Constitución, entonces usted tiene que aprender a votar. Si se llama cristiano, sus principios morales cristianos. Cada programa, le repito, le digo algo porque no quiero que usted pierda la noción de lo que yo le estoy diciendo. Cuando tenemos 46 a 50 millones de llamados cristianos, dije llamados, porque el fruto dice otra cosa.
Cuando usted tiene de 46 a 50 millones de llamados cristianos votando con el Partido Democrático, es ahí la razón por qué la moral en esta nación está por los suelos. ¿Qué no se pone usted a pensar? Que si esos 46 a 50 millones que votan por el Partido Democrático votaran por gente pro vida, gente que respeta el matrimonio como Dios lo diseñó, los políticos que tienen buenas morales, están casados, tienen sus hijos, como Ron DeSantis, Ted Cruz, Donald Trump y muchos otros. Kevin McCarthy. Son políticos, pero tienen buenas morales. Y cuando ellos están en el poder y en el gobierno, hermanos, van a proteger nuestros intereses a lo mejor que puedan. Fíjese, hermano, estaba mirando un reportaje, porque yo hago análisis políticos, hermano. Porque para mí la política es importante. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, que la política no importa, no, que la política no es para mí. Usted está engañado, hermano, hermana, usted está ciego. Usted no entiende la batalla espiritual que esta nación está pasando, usted no entiende la batalla moral que esta nación está pasando, y la estamos perdiendo porque, como le dije, 46 a 50 millones de llamados cristianos no votan sus principios, votan la conveniencia política. ¿Qué me va a dar el gobierno? ¿Con qué me van a ayudar? Yo prefiero que el gobierno no me dé ni un centavo a mí, hermano, pero que no se meta en mi vida personal, que no se meta a dictar cómo voy a vivir mi vida yo, qué puedo predicar o qué no puedo predicar. Y fíjese, hermano, a lo que hemos llegado como nación, Estaba escuchando a analistas que yo confío, políticos, son buenos, son confiables porque ellos hacen encuestas, pero honestas. Y hay encuestas que hacen, por ejemplo, en New York, en los barrios más liberales, y hacen encuestas, pues claro que van a favorecer las pólizas liberales. Pero cuando se hace una encuesta pareja, se sacan verdades, hermanos. Sale a luz mucha información importante. Y le digo esto para contarle lo siguiente. Hemos llegado a un punto en esta nación donde el aborto no se ve como algo mal. El aborto se ve como algo normal, como el derecho de una mujer, el derecho reproductivo de una mujer. Y siempre usan la excusa barata, diabólica. ¿Qué pasa si violan a una mujer? ¿Qué pasa si la vida de la madre está en peligro? Esos casos son raros, hermano. Son raros esos casos. Que a una mujer la violen y se embarace, son raros los casos. Que una madre esté por perder su vida por tener un hijo, son raros porque, hermanos, la medicina ha avanzado bastante. Tenemos mucha ayuda, dijo el cirujano Ben Carson. Esa es una historia falsa, dijo, porque con tanta medicina que tenemos hoy en día y tanta tecnología, es muy raro, dijo Ben Carson, un cirujano bien reconocido en Estados Unidos, un negrito afroamericano. Él dijo claramente, es muy raro el caso que la vida de una madre esté en peligro por dar a luz a un hijo. Lo usan como pretexto. Y ahí es donde entramos nosotros como cristianos, hermanos. Si no entendemos esta batalla moral y esta batalla espiritual que esta nación está atravesando y cómo pelear contra ella, no esperemos que esta nación mejore, hermanos. Irá de mal en peor. Tenemos que parar el endoctrinamiento de nuestros hijos y nuestras hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas, de que les estén envenenando la mente en las escuelas públicas, hermanos, las maestras. Que hemos llegado como en California, en Indiana, en New York, en otros países, estados liberales, hermano, que hemos llegado al punto donde castigan más al padre que está sano de la mente, que tiene morales bíblicas, que desea el bien para su hijo y su hija, que tengan más persecución ellos que los perversos padres que quieren pervertir a los niños. Llegar hasta un punto de hacer una línea directa para un niño que primeramente le envenenan la mente en la escuela pública, que él puede cambiar su identidad. Mire, hermano, usted fue niño, yo fui niño en un tiempo.
Y cuando Cristo dijo, si no eres como uno de estos pequeños, no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Cristo? Porque un niño es inocente en su modo de pensar, hermano. Un niño es inocente en su forma de ver las cosas. Entonces, a un niño inocente de 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, un niño inocente lo meten a una clase y le dicen, tú puedes cambiar tu sexo. Ey, no discrimines contra aquella niña que quiere ser hombre. Ey, no discrimines contra aquel niño que quiere ser hombre. No seas malo. No los odies. Pues el niño inocente va a decir, está bien, tiene razón, yo no quiero ofender a ellos. Yo no quiero ofender a aquellos, yo no quiero ser malo. Porque el niño es inocente. Y de esta manera les meten esta ideología satánica perversa de que ellos pueden cambiarse el sexo. Diciendo las maestras que 40 o 50% de sus estudiantes desean cambiar su sexo. Pura mentira del diablo, hermano. Es que primero los endoctrinan y luego les preguntan. Pero ¿a cuánto niño pequeño, hermano, si lo enseñamos que Dios creó hombre y mujer, que los niños son niños y las niñas son niñas, y los niños se tienen que portar como niños y las niñas como niñas? Eso les inculca a uno desde pequeñitos, hermanos. Y ellos crecen ¿cómo? Aceptando y creyendo que hay niños y hay niñas. Pero llegan a las escuelas públicas, al sistema diabólico de las escuelas públicas, y les meten la ideología del tercer género. Les lavan el cerebro a los niños. Todos los niños se sienten mal. Unas madres están suteando, hermano, a un estado. Porque su niña le dijo la maestra, vamos a ir a una clase de arte. A una clase de arte. Y se fueron a una clase de arte, pero la maestra les empezó a meter la ideología del tercer género. Que se pueden cambiar su sexo. Si tú eres niña, te puedes identificar como niño. Si tú eres niño, te puedes identificar como niña. Pero todo lo que vamos a hablar aquí, no le puedes decir a tus papaces. Pero una niña atrevida le dijo a su mamá, y otra amiga de ella, le dijeron a sus mamaces, le dijeron, madre, nos llevaron a esta clase de arte y nos dijeron que yo me puedo identificar como niña, como niño. A mi amiga también. Y cuando la mamá se dio cuenta, fue a la escuela, habló con la principal y la maestra que si por qué le estaban metiendo esa basura a sus hijas cuando fueron a una clase de arte. Entonces lo presentaron, la ideología del tercer género, diabólica, del diablo, satánica, como una clase de arte. Ahora esas dos madres están demandando a la escuela esa, al distrito escolar. Pero acuérdense que ellos tienen protección de Joe Biden, de los políticos perversos, tienen el apoyo de ellos. Castigando al papá y la mamá por abuso de un niño. Si usted le dice a un niño que se quiere identificar como niña porque le metieron esa basura en la escuela, ahora resulta que a usted lo van a castigar por abuso. Por no respetar la decisión de su niño de 5, 6, 7, 8 años, hermano. Por eso no podemos darle ese poder al gobierno, porque el FBI está detrás de todo esto. El FBI es el que está detrás de perseguir a los padres y a las madres que están oponiéndose a esta ideología diabólica. Y Merrick Garland y el FBI los tienen clasificados como terroristas domésticos. Porque ya de una vez que lo clasifican como un crimen, lo persiguen como un crimen, hermano. Entienda lo que está haciendo el FBI y el Departamento de Justicia. Por eso necesitamos congresistas, senadores, gobernadores como Ron DeSantis, un presidente que haga lo que es correcto para la nación, hermano. Y es precisamente lo que hizo Donald Trump. Donald Trump entró y puso en orden a los republicanos y a los democráticos y lo vieron como una amenaza, y por eso tienen 7 años queriendo destruir a este pobre hombre que simplemente ama a la nación. Que los hispanos
los afroamericanos y todos los grupos sociales estuvieron en mejor posición económica bajo la presidencia de Donald Trump. Jerusalén fue reconocida como la capital de Jerusalén, de Israel, por Donald Trump, y no lo hizo por palabras nomás, por algo político, sino tomó acción y movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cumpliendo con sus promesas de que Él es a favor de Israel. Y el futuro de esta nación depende en cómo votamos y si vamos a apoyar a Israel de aquí hasta el arrebatamiento, y los que se queden en la gran tribulación hasta la gran tribulación. Porque sépalo usted, hermanos, que hay por ahí mucha gente flotando escatología falsa. ¿Por qué lo hace? No entiendo. Algunos de ellos yo los conozco. Se criaron en la Asamblea de Dios, como yo. Y yo no soy Asamblea de Dios, soy independiente. Pero están enseñando por ahí ellos que llega el anticristo, controla a todo el mundo y se acabó. Ya no hay derechos para nadie. Mentira. Lea Mateo 25. Mateo 25 habla de las naciones corderas y las naciones carneras. Durante ahorita y la gran tribulación, todas las naciones que apoyen a Israel serán bendecidas por Dios. Todas las naciones que se opongan a Israel serán maldecidas por Dios. Ahí está en Mateo 25, léalo. Quiere decir que el futuro de esta nación depende en quién es presidente de aquí en adelante, quién es el Congreso de aquí en adelante, quiénes son los gobernadores de aquí en adelante. Porque ellos son los que pasan pólizas pro Israel o en contra de Israel. Y las pólizas de Barack Hussein Obama y de Joe Biden están contra Israel y a favor de los musulmanes. Algo en que usted piense. Póngase a pensar seriamente. Si seguimos el plan de los democráticos, seguiremos con una economía terrible como ahorita, que todavía está bien alto. Que todavía está bien alta, hermanos, la inflación. Compañías, corporaciones cerrando donde quiera. Las Walgreens y muchas tiendas cerrando por la violencia. Porque los democráticos no quieren ley y orden. ¿Se acuerda? Black Lives Matter. ¿Se acuerda? Defund the police. ¿Se acuerda? Queremos marranos en una cobija. ¿Cuándo los queremos? Ya. Pigs in a blanket. When? Now. Cuando estaban marchando los democráticos, ¿se acuerda que Kamala Harris puso fondos para sacar a criminales que estaban causando huelgas violentas en Oregón, en California y en New York? ¿Se acuerda que Kamala Harris levantó una GoFundMe para ellos, para sacarlos en fianza? ¿Se acuerda que Nancy Pelosi dijo que les pegaran en la cara? ¿Se acuerda que Kamala Harris dijo, esto no va a parar? Eso se llama anarquía, hermanos. Necesitamos volvernos al sentido común. Esta nación está por perderse terriblemente. Y déjeme le digo una cosa. No hay otra nación libre a donde usted pueda irse. Alguien dijo por ahí, me voy para México, y le dije, ¿qué vas a hacer con los carteles? ¿Cómo vas a prosperar en México si los carteles te van a querer matar o quitar el dinero? Secuestrar a un hijo tuyo o un nieto tuyo para que les des dinero. ¿A dónde más corres? Por eso tenemos que preservar esta nación libre, hermanos. Esta nación se tiene que volver a Dios. Pero el cristiano, aparte de estar ahí nomás bandereando en su iglesia, con tanta bandera, tanto show de bandera, tanto dramita, tanta música, tantas luces de discoteca y tanto entretenimiento, pónganse a orar, a clamar por esta nación, pero también empiecen a votar por gente que teme a Dios, porque si no, esta constitución que en un tiempo nos ha hecho una nación libre y poderosa y bendecida,
si no se respeta y se sigue al pie de la letra, y si no hacemos responsable a los políticos que guarden esta Constitución, se destruirá esta nación, hermano. Y ahorita, bajo Barack Hussein Obama y Joe Biden, esta Constitución no significa nada. Cuando el FBI, el Departamento de Justicia, las cortes de FISA, hermanos, la presidencia, los medios de comunicación, se dedican a callar a los que están en contra de ellos, usando todo el poder de la ley, eso es persecución política en contra de los conservadores. Pero lo que sigue inmediatamente, si ellos se escapan con esta y se salen con la suya, lo que sigue inmediatamente después de perseguir a los conservadores y que no haya retribuciones o accountabilidad del FBI o del Departamento de Justicia, vienen tras los cristianos, que dicen ellos, dijo Hillary Clinton, dijo Barack Hussein Obama, dice Joe Biden, que los cristianos somos el grupo más lleno de odio en esta nación. Entonces vienen tras nosotros también. Para la otra semana le voy a dar un update, hermano, una información de lo que anda haciendo George Soros y lo que ahora quiere ser el FCC, otra organización que controla las televisiones, las cadenas de televisión y las radios. Y han encontrado una manera de cómo silenciar a los conservadores. Porque la mayoría de los programas conservadores están en el radio AM. Y yo sé que usted no se dio cuenta si usted escuchó Univision y Telemundo. O Fox News, o se escucha Newsmax, o se escucha, ABC, CNN en inglés y en español, MSNBC. Usted no se dio cuenta de esto. Pero ya los carros del futuro, los carros eléctricos, ¿quién promueve los carros eléctricos? Los democráticos. Ahora están encontrando ya la manera de cómo a través de las megacorporaciones multimillonarias, cómo atacar a los conservadores. Y ahora están motivando a la Ford, BMW, a todos los carros eléctricos. Todos los carros del futuro que no tengan ya el radio AM. Porque ahí hay miles y miles y miles de estaciones conservadoras que informamos a la gente lo que yo aquí le informo. El FCC ahora metiéndose a gobernar eso, motivando a las corporaciones que hacen carros que ya no les pongan radio AM. ¿Por qué? Para callar a aquellos que se oponen a la agenda de los democráticos. Y nos voy a hablar un poquito más de esto para la semana que entra. George Soros comprando estaciones en FM en toda Florida, todas las que pueda, para cambiar la programación y meterle la basura de los liberales, socialista, globalista, comunista, a la gente en Florida, que muchos de ellos son cubanos. Pero déjenme decir una cosa, a los cubanos no lo van a engañar tan fácil porque ellos vienen del comunismo. Ellos saben lo que es el comunismo. Y por eso ellos tienen mucho cuidado. Y por eso muchos cubanos votan con el Partido Republicano. Porque ellos ya vieron el comunismo, cómo opera. Que le vendan comida cuando ellos quieran, cuando puede, y si hay comida. Y si hay dinero para comprarla. Carne en los martes, poquita nomás. Poquita arroz para que ahí sobreviva al mes. Qué miseria, hermanos, el comunismo. Qué miseria el socialismo. Y si usted no quiere que esta nación llegue a una nación socialista, empiece a votar por gente conservadora. Empiece a votar por gente que teme a Dios. Gente que respeta la Constitución. Sin importar qué basura le meten de esa persona. Mire sus pólizas. Mire su forma de vivir. Está casado, tiene esposa, tiene hijos, es conservador. Porque de acuerdo a lo que ellos viven, es lo que van a promover cuando lleguen al poder. Por eso en este programa, cuando llegan las elecciones, yo le informo de los candidatos. Cada elección le informo de los candidatos. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Qué leyes quieren?